marcial al aire. Do marcial al aire. Do marcial al aire. Do marcial al aire. Muy buenas noches, damos inicio a nuestro programa de cada domingo a las 7 de la noche, Do Marcial, dando la bienvenida a nuestros compañeros de Do Marcial y a los invitados, y a todos ustedes, a la audiencia que en este momento nos escucha. Bienvenidos, Sensei Humberto. Muy buenas noches a todos los oyentes. Muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches a todos los invitados que tenemos el día de hoy, grandes personas, grandes exponentes de nuestro arte marcial. Bueno, para hoy tenemos un programa muy especial, como lo decía hace 8 días el sensei John Wilfred Calderón, y el tema es los niños en las artes marciales. Entonces hoy vamos a entrar en un debate, hoy vamos a entrar en una conjugación de términos sobre lo que implica los niños en las artes marciales. Entonces, bienvenidos muchachos, y pues comenzamos con este grandioso tema. Buenas noches a todos los que nos escuchan en este live de Facebook. Y bueno, otra vez estamos con un tercer Do Marcial, este espacio donde buscamos integrar a todas las artes marciales. Hablar un poco cada vez más en temas más profundos de lo que son las artes marciales. Hoy tenemos invitados de gran nivel, maestros que han sido competidores, que han sido entrenadores, referentes en cada uno de sus deportes, en la gestión de esos deportes y esas artes marciales a lo largo de toda su trayectoria. Tenemos por el lado del judo al sensei Pío Cardona, maestro con gran trayectoria en el judo antioqueño y nacional. Al maestro por el lado del Hapkido, al maestro Johnny Uribe Pérez. Y tenemos también al sensei Juan David Cañón. En este caso nos va a hablar desde el Karate Do. Bienvenidos, señores invitados, y bueno, continuamos con este Do Marcial. Al sensei Pío, al maestro de Hapkido Johnny Uribe y al sensei Juan David Cañón para desarrollar este tema que vamos a plantearlo en tres bloques. El primer bloque es el entrenamiento y los beneficios o hacer un análisis de las clases de los niños en las artes marciales. En el segundo bloque vamos a hablar de lo pedagógico de las artes marciales y también del manejo de las armas en Hapkido, hablando pues de las edades de los infantes. Y por último, en el tercer bloque vamos a hablar de la competencia deportiva de los niños, cómo se afronta esta competencia y qué debemos de tener en cuenta para que sea exitosa. Si hablamos de competencia, si hablamos de juego, o bueno, miraremos el juego de palabras que podemos tener en este tema. Vamos a comenzar con el tema. Vamos a saludar a todos nuestros invitados. Sensei Pío, bienvenido a Do Marcial. Muy buenas noches para todos mis compañeros. Es un honor estar en este grupo que invita a este tercer espacio del Do Marcial. Muchas gracias y qué rico que podamos compartir aspectos desde
todo lo que tiene que ver con iniciación en las artes marciales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Sensei. También vamos a saludar al maestro de Hapkido, Jonier Uribe Pérez. Maestro, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien. Sí, lo escuchamos perfectamente. Muy contento de estar acá en el programa, agradecido con ustedes, y para mí es un honor estar con estos grandes exponentes de las artes marciales. Gracias, maestro. Y también saludamos al Sensei Juan David Cañón, que también nos acompaña en este tema en el día de hoy. Sensei, bienvenido. Muy buenas noches, John, y a todos los maestros que nos acompañan. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos listos para comenzar. Muchísimas gracias. Listo, comencemos con el tema, porque este tema tiene mucha tela para recortar. Vamos a comenzar con el tema. Hablamos de los beneficios de las clases para los niños de las artes marciales. Muchos lo ven en diferentes aspectos. Vamos a hablar del desarrollo del periodo evolutivo de los niños. Hablemos de las edades entre 4, 12 años, ese periodo, vamos a ubicarnos en ese periodo, teniendo en cuenta que en este periodo el desarrollo del niño tiene unos componentes muy importantes y que dentro de las artes marciales podemos empezar a trabajarles. Sensei Pío, ¿qué nos puede decir acerca del desarrollo que tienen los niños en la práctica del judo, por ejemplo? Hablemos del judo. Bien, a nosotros nos están llegando niños entre los 3 años, incluso han llegado hasta de 2 años, porque para un padre de familia es muy particular mencionar que como el niño hace una cantidad de gestos simulados de lo que ven los programas de televisión, en las caricaturas, entonces dicen que no, este hombre ya es un karateca porque el padre de familia, inclusive, como le pasa a la demás población que no conoce bien de la diversificación de las artes marciales, creen que todo es una sola, ¿cierto? Entonces lo particular es que ellos llegan y aunque un niño tan pequeño, lo primero que llega es a un reconocimiento de espacio, de un tatami, una superficie que nunca la ha pisado, porque para ellos es nuevo. Desde los 4 años incluso los niños pueden entrar ya a una dinámica de clase. Entre esa transición de 2 a 4, anteitos de los 4, es una actividad en la que hay es más una exploración de estas habilidades motrices básicas que son sumamente importantes con el niño, sin tener nada de judo. A partir de los 4 años, incluso que la propuesta que se habla hoy es desde los 4 hasta los 12, es muy importante entender que cuando el niño ingresa debe haber un componente sumamente lúdico y debe de ser, yo me atrevería a decir que en un 90%, en el caso de judo y en el caso de una invitación a las demás disciplinas marciales, debe de ser lúdica, debe de ser juego que se va direccionando a aspectos muy básicos de la disciplina marcial. En el caso de judo, de la parte del suelo, lo que se desarrolla en lo que llamamos el newaza, se debe hacer mucho énfasis, ese 10% que queda en la parte del direccionamiento al judo. Y finalizo mi concepto en el sentido de que las habilidades motrices básicas con los niños son fundamentales, el trabajo que se tiene que desarrollar a partir de esa edad. Maestro Jonier, ¿qué nos puede aportar al tema de esa iniciación, de ese momento de inicio? Bueno, te cuento desde la parte de la experiencia y la parte educativa. En un comienzo, las artes marciales eran muy rígidas y no había una pedagogía pues de pronto tan indicada, donde desde que entraban los niños era algo supremamente lineal y rígido, que el niño no se divertía y el niño simplemente se le enfocaba la técnica. Esto con los años, a medida que fue investigando, nos dimos cuenta que ellos llegaban a un periodo ya de la adolescencia donde se estancaban, porque técnicamente usted los veía trabajando bien,
pero al no desarrollar esas habilidades motrices básicas que nos mencionaba ahorita el Sensei Pío, llegaban y se atrofiaban en el proceso. Y aparte de eso, el niño se veía frustrado porque lo estaba haciendo más por una obligación, más que por un gusto. Con el tiempo eso fue cambiando y poco a poco se fue metiendo la parte lúdica, donde el niño le fue cogiendo gusto, y la idea es que el niño no vaya forzado a la clase, y él a medida del juego va desarrollando sus habilidades, se van metiendo las habilidades. Eso sí, sin descuidar los valores marciales, que haya una disciplina, que haya un respeto, para que siempre esté hasta de forma inédita en las clases. Entonces con ellos se fue viendo que el proceso puede que técnicamente hubieran algunos retrasos, porque la parte que se enseñaba técnica era menor, pero cuando llegaban a la adolescencia tenían un desarrollo mucho más amplio y se les facilitaba para cualquier tipo de aprendizaje que fueran a hacer, incluso si iban a otra actividad deportiva o incluso a otro arte marcial. Y esto ayudó a que los que se quieren enfocar en la parte deportiva tengan un desarrollo mucho más óptimo. O si se quiere enfocar solo en la parte marcial, también les va a ir muy bien. Y esto le ayuda mucho. Sabemos que esto ayuda mucho pues también en la parte educativa. Entonces, ese ha sido como el proceso. Se maneja más que todo a partir como desde los 4 años, donde ellos ya empiezan a diferenciar un poquito, digamos, la lateralidad. O sea, no la lateralidad, sino empiezan a tener como, digamos, mano dominante. Ellos empiezan a tener un poquito más de independencia. No depende tanto de pronto del papá que esté al tanto. Y normalmente, y que sepa llevar directrices al niño. Entonces, normalmente los acogemos desde los 4 años, 3, 4 años. Muchas gracias, Sensei, por su concepto. Y este tema de la iniciación es todo un cuento, porque efectivamente esas edades iniciales pueden ser un poco complejas. Son muy importantes. Como usted decía. John Fernando, mira, por ejemplo, sí. Por el lado de karate, observamos que inician los niños desde muy pequeños, edades 3, 4, inclusive de menos edades. Tenemos, por ejemplo, programas como Chiqui Karate, Baby Karate. Y alguna vez, hace 20 años, la Universidad de Antioquia tenía algo llamado Matro Karate, un programa excelentísimo donde se reunía la familia en torno al karate, hacia el inicio del niño en este proceso, en un dojo, donde se jugaba constantemente y los niños iban aprendiendo poco a poco los gestos deportivos. Entonces, como dice el Sensei Pío, es importante, y también el maestro Jonier, es importante que los niños entren en un mundo lúdico para que puedan disfrutar este proceso. Sensei Juan David, ¿usted qué opina acerca de esta iniciación de los niños? ¿Sí recuerda esa época de Matro Karate? Bien, sí, Sensei. La Sensei Raquel nos dejó una herencia y un legado importantísimo al respecto de esta iniciativa de Matro Karate, donde pues sensibilizaba a los padres de familia sobre ese trabajo que se hacía con los niños y la importancia de ese desarrollo de habilidades motrices, como lo decía el Sensei Pío. Aquí yo creo que es importante tener como varios aspectos fundamentales. El primero, podernos ubicar dentro de los niños en cuál etapa dentro del desarrollo cognitivo propuestas por Jean Piaget se encuentran estos niños, si están en la etapa sensoromotora, preoperacional, de operaciones concretas, etcétera, porque eso nos va a determinar también ese desarrollo de habilidades motrices gruesas y finas que pueden tener o que están desarrollando ahí y que pues es lo más importante, por lo menos desde el proceso de la educación física que se va a tener con ellos, porque lo que se va a hacer es un trabajo con el cuerpo. Eso por un lado. Por el otro es comprender que las disciplinas marciales tienen una carga, digamos, de cortesía, de respeto, de exigencia, de marcialidad, que está marcada desde la época Tokugawa en Japón y que durante 3 siglos encerró a Japón y que fundamentalizó, pero fuertemente eso. Entender ese origen es muy importante porque nosotros estamos en una época distinta y el niño hoy está reconociendo un contexto social muy distinto al origen de esa marcialidad.
Entonces, poderse tener la capacidad de llevar el sentido marcial a un contexto diferente con el que se va a trabajar con el niño es otro aspecto que también es prioritario. Y lo otro que habla pues el maestro Junior también, el tema del juego como elemento de aprendizaje en los niños es fundamental. Yo creo que esos son los tres elementos más importantes que debemos considerar en esta etapa de enseñanza de los niños en artes marciales. Y también debemos de mencionar el papel fundamental de los padres de familia, la madre, el papá, que hace el acompañamiento a los niños en este proceso. Ahorita más adelante hablamos de lo importante que es ese acompañamiento. Ahora bien, hay algo que siempre nos inquieta y inquieta a nuestros oyentes, y es que los psicólogos recomiendan la práctica de las artes marciales en unos determinados momentos de, digamos así, de dificultad de aprendizaje de algunos de los niños. Entonces les recomiendan la práctica de las artes marciales. De pronto los recomiendan a karate, a taekwondo, a judo, y bueno, ¿ustedes qué piensan acerca de esa manifestación digámoslo así, de los profesionales que siempre envían a los niños para las artes marciales cuando tenemos dificultades en comportamiento, dificultades en aprendizajes? Sensei Pío, ¿usted qué nos puede aportar acerca de este tema? Bueno, cuando un profesional del área de la psicología nos envía un niño, nos remite un niño, en el caso de judo, para hacer esta orientación y canalizar, digamos, estos tipos de situaciones que está desarrollando el niño. Lo interesante ahí es que el profesional de esta área que conoce la disciplina o que conoce de las artes marciales, sabe que le va a servir para poder empezar el niño a controlar sus impulsos. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que desatanizar ese concepto de que cuando un niño ingresa a artes marciales, entonces se convierte en un niño que golpea, un niño que se induce más a la pelea, un niño que no tiene entonces control de sí mismo. Y eso es completamente falso, porque las artes marciales como tal, en el caso del judo, y yo sé que los demás maestros que me están acompañando me van a decir de que ocurre igual. Ningún arte marcial está inspirada para hacerle daño al otro, es para vivir con el otro. O sea, ya esa parte de medieval, ese concepto de la historia del combate cuando la era Meiji, antes de ella, pues yo creo que eso es parte de la historia del Japón, que es muy bella y tiene toda su relevancia. Realmente el concepto de la marcialidad invita a que el niño tenga autocontrol, como lo dije ahorita, y que empiece entonces a entenderse como un ser humano que, aunque tenga alguna dificultad, si está asociado su situación a una hiperactividad con un déficit de atención, un TDAH, o si es un niño que tiene un TOC, un trastorno de oposición compulsivo, ¿sí? O que es un niño que tiene, digamos, otro tipo de reacciones, que es muy reactivo, lo que hay que hacer es ayudarle desde el arte marcial a comprender cómo puede canalizar esas situaciones de digámoslo así, de inestabilidad emocional. La verdad, yo tengo muchos niños, yo trabajo en un colegio que yo no soy docente, yo tengo un cargo administrativo, pero trabajé por 25 años con niños donde tenemos en este momento un 52% de inclusión educativa, y yo tengo judo en el colegio y tengo un alumno que me está trabajando con los niños. Hemos tenido, para compartirles, hemos tenido resultados supremamente buenos, donde los niños han aprendido a canalizar ese tipo de situaciones. Por eso yo invito, el padre de familia, el primero tienes que buscar de que haya un concepto profesional de lo que se va a desarrollar con los niños. Y ese concepto de que eso produce antes más efectos negativos en el niño, eso es completamente falso. ¿Listo? Claro que sí. Bueno, vamos a desarrollar este tema con unos componentes específicos. En el desarrollo físico,
¿qué podemos lograr en el desarrollo físico con los niños? Vamos a hablarle a los oyentes. ¿Qué podemos lograr en el desarrollo físico con los niños con las artes marciales? Maestro Johnny, ¿usted qué nos puede decir acerca de esto, en el desarrollo físico? Hola. No, el desarrollo físico, sí. Pues yo creo que hay innumerables motivos por los cuales les sirve el entrenamiento. Sí. Ellos físicamente, el desarrollo que les ayuda a tener, no solo a nivel motriz, sino a nivel de compartir, de interactuar. Ellos les ayuda a nivel emocional al desarrollar estas habilidades que los ayudan a sentirse mejor. ¿Me explico? Ellos al desarrollar a sentirse mejor con las condiciones físicas que va desarrollando, lo que hace es que el niño tenga otro tipo de beneficios. Bueno, ahí me desvío un poco de la pregunta, porque me estoy yendo por la parte sí. También psicológica, sí. Bueno, el niño nos va a desarrollar, pues, dentro de las habilidades motrices, lo que es también la parte de lateralidad, nos ayuda en la parte de los rastreos, nos ayuda en la parte de desplazamientos. Aparte, el niño va desarrollando, no sé cómo explicar. Pues, en general, yo diría que lo que más trabajamos son como las habilidades motrices básicas. Sí, claro. Y de ahí se van trabajando unas ciertas que son las condicionales, algunas. Pero en general, es como un aporte, pues, para todos los niños, no importa como las limitantes que tenga, igual a todos les aporta. Claro que sí. Hablando también de las capacidades perceptivo-motrices, estamos hablando de que los niños en estas edades, recuerdo, 4 a 12 años, ya debemos de empezar a estructurar lo que es el esquema corporal, el tempo espacial, el equilibrio, la coordinación. Bueno, son muchos elementos a nivel motriz que van a desarrollar los niños en las artes marciales. Sensei Juan David Cañón, hablemos ya de las normas que tienen las artes marciales que le pueden aportar a los niños. Ahorita el Sensei Pío nos mencionaba que los niños empezaban a tener una relación con unas normas muy estructuradas de las artes marciales. Desde el karate, ¿qué podemos hablar? ¿Qué aportes tienen las normas en el desarrollo, en la formación del niño dentro de las artes marciales? Bien, a partir de la instrucción que se le va dando a cada uno de los niños respecto a las diferentes actividades, ahí empieza ese desarrollo normativo para ellos, a poder hacer que ellos puedan seguir instrucciones de, como le decía el maestro Johnny, de ejercicios de lateralidad, y empezar a tener un desarrollo de actividades que les permita, desde lo físico, con el juego, desarrollar habilidades de atrapar, de reptar, de saltar, de mejorar su equilibrio. Seguir esas instrucciones y ejecutarlas ya empieza en el niño a fomentar una relación de instrucción, una relación de autoridad. Muy paulatinamente debe empezar a explicarse esas condiciones del por qué se deben de cumplir ciertas normas, ciertas reglas al interior de un dojo, de un doyan, para poder que empiece a percibirlas con un desarrollo lógico, o sea, que tenga una razón, porque en la forma en la que el niño perciba esa instrucción o ese nuevo conocimiento, es la forma como realmente lo va a poder apropiar o no apropiar, y lo va a asociar a cosas negativas o positivas. O sea, si al niño inicialmente no se le da una explicación de las razones de lo que está haciendo, pues él no le va a encontrar coherencia y pues posiblemente no va a
digamos, a desestabilizar esas estructuras mentales que tiene para poderlas arraigar. Entonces, ese conocimiento no va a ser significativo para él. Y acordémonos que según las edades en las que nos estás contando, Sensei y Wilfer, pues son etapas donde vamos a encontrar el porqué de todo, ¿cierto? ¿Por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Por qué tal otra? Entonces, cuando nosotros vamos haciendo esas preguntas de estos niños, pues ellos le van a encontrar más significado a eso que están haciendo, y ese empoderamiento, esa significación de la norma y de la autoridad se va a apropiar mucho más fácil por parte del niño. Claro que sí. Muy bien, Sensei Juan David, muchísimas gracias. Es muy interesante este tema de la infancia y el entrenamiento de las artes marciales, y yo pensaría que el deporte en general. Me gustaría preguntarle a los tres maestros qué piensan acerca de los esfuerzos deportivos prematuros, es decir, en estas edades, qué tanta presión puede recibir o estará en capacidad de recibir un niño en esa etapa, porque hemos visto, la experiencia nos ha mostrado pues como de exigencias bastante altas con niños muy pequeños. ¿Qué piensan ustedes de ese tema y ese apremio tan prematuro en los niños? ¿Qué efectos puede tener? Bueno, primero hay que entender algo. El adulto quiere que el niño sea campeón, ¿cierto? Y eso lo vemos en todas las disciplinas deportivas. Hago un símil de lo que pasa, por ejemplo, en las escuelas de fútbol. Vemos unos padres de familia completamente eufóricos detrás de la malla, gritando, dirigiendo a su muchacho, y el niño no sabe si escuchar a su entrenador, escuchar al papá y a la mamá y toda la familia que fue a verlo, etcétera. Algo parecido ocurre también cuando vemos los niños dentro de los tatamis haciendo sus respectivas intervenciones en los eventos que participen. Yo soy de la política que, en primer lugar, un niño fue a divertirse, fue a jugar. Si entendemos ese concepto del juego como fase fundamental para el desarrollo del niño, que conlleva a que pueda adquirir esos aspectos que lo van a relacionar con los demás, la competencia en los niños y un padre de familia obligando o un padre de familia presionando, lo que va a hacer es que un niño rápido no quiera saber más de eso. En primer lugar. Dos, cuando el niño gana, hay una situación interesante para él y le eleva el ego. Cuando el niño pierde, hay una frustración que lo puede conducir a tener inclusive situaciones de baja autoestima. Entonces yo creo que la situación ahí es, y yo no soy psicólogo, yo lo que he sido toda la vida es educador, pero lo vivo con los niños en otro tipo de facetas. Uno tiene que buscar que el niño disfrute. Y ahí me parece muy importante la pregunta que el profe nos acaba de hacer es importantísimo la escuela de padres que se hagan nuestras disciplinas deportivas. La escuela de padres aparece en la escuela como aquel equipo de trabajo que conduce y que direcciona una cantidad de temáticas especiales para que haya una buena educación o un buen desenlace en la educación. En otro es igual. Tiene que haber una escuela de padres donde profesionales capacitados, incluso padres de familia que conocen de las temáticas, orienten esas situaciones. Porque que un niño le estemos exigiendo, lo estemos presionando para que adquiera resultados, por Dios, eso conlleva aspectos muy negativos. Entonces, mi propuesta es esa. Hagamos escuela de padres. Incluso la escuela de padres puede ser invitada inclusive con nosotros mismos. Yo soy de los que me pongo a su disposición el día que lo deseen, y podemos hacer una escuela de padres con los niños en el Coliseo de Combate. Sí, el tema con los padres sí es fundamental, no solamente en las artes marciales, sino en todos los deportes. Vamos a hacer vamos a pasar ya al siguiente bloque
para que podamos continuar con el programa. Con el maestro Junior el manejo de armas en estas edades. ¿Cómo lo hace Hapkido? Porque listo, en karate maneja elementos diferentes a lo que nosotros llamamos el cuerpo, la mano vacía, ¿cierto? Pero en otras artes marciales sí manejan una serie de elementos, digámoslo, armas, que son muy tradicionales también en cada una de las artes marciales, pero me gustaría saber cómo lo manejan en Hapkido. ¿Cuál es el manejo que se da en las edades infantiles, el manejo de las armas? ¿Cómo es el proceso y ese acercamiento que tienen los niños a las armas? Maestro. Buenas noches. Bueno, es importante que el niño se coja confianza con el arma, porque normalmente dan armas que tenían otras utilidades y un golpe con ellas es bastante fuerte. Entonces el niño, pues hay que evitar eso al máximo. Entonces las herramientas que se usan con ellos, por lo regular son acolchadas, con poco peso, tienen que ser más o menos, tienen que tener una proporción de acuerdo a la estatura del individuo. Primero con el niño se le enseña simplemente a cogerlo y que él lo sienta, explorar con él. Después de una otra forma le empieza a trabajar como la parte coordinativa, sea con movimientos amplios, porque los movimientos amplios suelen ser mucho más fáciles que un movimiento corto o un movimiento más técnicamente más pulido. Entonces el proceso va de acuerdo también a cada niño con qué habilidades llegue, qué destrezas trae desde antes. Pero normalmente enamorándolo con la herramienta, que él coja la herramienta y la sienta y que sabe que si se golpeó no se aporreó, y poco a poco se le va haciendo la inducción de ciertos movimientos y que sea de una forma entretenida para él. ¿Cuál es el primer elemento que los niños empiezan a manejar, a utilizar? ¿Y cómo lo hacen? Si lo hacen por esquemas, ¿cómo lo hacen en Hapkido? En Hapkido nosotros manejamos, el primer arma que manejamos son los nunchakus. Lo que son los dos palitos con la cuerda, le llaman nunchakus. Nosotros hay varias, se emplean pues como varias metodologías y depende también del personaje, la forma de aprender. Hay niños que usted les muestra y ellos inmediatamente como que asocian el ejercicio. Hay otros que hay que hacer lo que lo sientan, algo más sensitivo, usted les hace el movimiento y ellos también lo identifican. Y otros son más de escuchar. Usted les dice, haga un círculo hacia adentro, luego un círculo por encima y ahí mismo lo identifica. Igual siempre les da como las tres formas a los niños, las tres metodologías para que ellos lo vayan arrancando. Maestro, disculpe que le interrumpa, yo tengo una pregunta, más o menos a qué edades se manejan los tipos de armas filosas. Ustedes manejan armas, sables, no sé, cuchillos, dagas, más o menos a qué edad los niños empiezan a practicar con este tipo de armas. Bueno, normalmente los niños no practican con esas armas. Se es de acuerdo al grado. Entonces son grados más avanzados que por ende un niño pues tiene que hacer un proceso para llegar a ese nivel mínimo de unos 6, 7 años. Y inicialmente las armas que se manejan, como es el mokun, que es la espada, el mokun es una espada de madera para el cual no se aporreen y no se corten. Estas armas con filo incluso son los grandes maestros le tienen cierto respeto y las usan en ciertas ocasiones nomás. Si no, para la ejecución de técnicas se utilizan muchas veces las que son de práctica, que son armas, se ven iguales, pero son sin filo. Excelente, maestro Jonier. Para los maestros de judo y karate, yo podría comparar, pues, o hago como una comparación
o encuentra una similitud mejor entre lo que es el manejo de las armas y lo que puede ser el combate, ¿sí? Que en Hapkido también se da, pero en este caso quisiera como preguntarles a partir de qué momento es recomendable que se empiece a hacer el ejercicio propiamente del combate cuerpo a cuerpo en los niños de estas edades. Johnny, permíteme, yo hago también como una especie de recopilación en cuanto a tu pregunta y de pronto los oyentes en este momento dirán, bueno, todas las artes marciales manejan armas, todas las artes marciales manejan este tipo de armas que el maestro ahorita Johnny nos estaba contando. Entonces sería bueno que los maestros, en este caso de judo y karate, nos cuenten si manejan armas, si no lo manejan, por qué no lo hacen, de pronto darnos una claridad muy importante, además de acotar pues a tu pregunta, porque será muy importante que los oyentes de pronto evidencien las diferencias de este tipo de artes marciales. No sé de pronto si de pronto el maestro Pío, el sensei Cañón nos puede responder. Bueno, en judo las armas se tienen, pero para la práctica y el desarrollo de las katas superiores. Judo tiene 7 katas, ¿sí? Como las katas son bastante extensas en el tiempo de ejecución, entonces una kata como la Kime no kata, que es para cuarto dan, se utiliza boken y tanto. Pero una kata como la Gosen Jitsu, que es la Kodokan Gosen Jitsu para sexto dan, se utilizan 3 armas: el bo, el tanto y pistola, porque hay unos desarmes con pistola. ¿Por qué no se utilizan las armas en las edades de iniciación? Porque es que eso va en coherencia con que si a los niños le estamos cambiando las armas bélicas como juguete por aquellos implementos de juego, el Lego u otro tipo de elementos que van a hacer que despierte más el interés y su desarrollo cognitivo, tenemos que ser coherentes con eso. Entonces, las armas no aparecen sino hasta después de que ya tienes un grado de cinturón negro, incluso de tercer dan para adelante. Gracias. Bien, en términos de Karate-Do, justamente el significado de Karate es el camino de la mano vacía. Pues no existe, no hay utilización de armas ahí desde los principios filosóficos que en Okinawa, que es el origen del Karate-Do, pues imperaron respecto al tema del Zen, que buscaba sobre todo el tema de la tranquilidad, de la paz y pues del no combatir. Entonces, básicamente ese es uno de los principios que tiene Karate-Do, heredados pues de esa época donde el Zen tuvo tanta influencia en Okinawa. Respecto al tema del combate, básicamente se tienen unos pasos para llegar al combate libre. En el Karate-Do el combate libre es como de las últimas etapas que se abordan. De hecho, cuando uno mira los instructivos técnicos que son una referencia, pues no es la única referencia, pero sí es una referencia importante de la Comisión Nacional de Grados de la Federación, se ve el combate libre solamente como un requisito en los últimos grados antes del cinturón negro o para el cinturón negro, pero antes de ello no. Y si estamos hablando de estos niveles, no vamos a tener niños que estén optando a un cinturón negro por lo menos antes de los 14 años, pues no sería como lo normal. Entonces, el tema del combate es más paso a paso. Cuando ya tengamos en un niño unas habilidades de desarrollo motriz, en cuanto al tema de la motricidad fina, muy desarrollados, pues justamente por lo que implica el cuerpo a cuerpo entre ambas personas. Bueno, yo también quería hacer como un aporte. ¿Me están escuchando? Sí, sensei, claro. Adelante. Nosotros siempre le damos la claridad a los niños y en ningún momento se les explica las armas orientales como si fuera un arma como tal. Para ellos es como si fuera un juego, es como si fuera otro juguete más. Entonces ellos nunca lo ven con la visión de golpear o aporrear a alguien.
sino lo ven simplemente como un artículo para divertirse. Entonces hago como esa claridad porque se veía también como decía el sensei Pío, que también es muy válido, obviamente, coger un niño y enseñarle con arma y sabiendo que está en ese pro educativo de enviar las armas. Nosotros le cambiamos la visión a esas armas orientales y que sea como un juego, que sea como un juguete. Muchas gracias, sensei. Sensei Pío, retomando la pregunta de John Fernando, ¿cómo se asume en estas edades el combate en los niños de judo, teniendo en cuenta que hay un contacto? ¿Cómo se asume ese tema del combate en el judo? Bien, en primer lugar hay que entender algo. El combate en el judo se tiene que direccionar, pero a lo que es el encuentro del festival, porque por ley del deporte el niño solamente puede estar en campeonatos a partir de la categoría sub-11, va hasta sub-13, o sea, sub-13 que comprende los 12 y 13 años, los 11 y 12 años, perdón, y 13 y 14, que era la categoría prejuvenil B. A mí me parece interesante y es que nosotros, en la parte de la competición, en primer lugar, hablar de competición no, es hablar de encuentro, hablar de festival. Y en segunda medida, no se debe rotular el evento como algo que conlleve a la simulación de la competencia. Venimos en una tarea a nivel federativo, inclusive en esa situación, porque es que un niño que se lesiona es un niño que no vuelve. Un niño que se lesiona por alguna circunstancia es una imagen negativa que se ve inclusive desde la parte de quien está de espectador. Entonces, como en judo siempre vamos a tener situación de proyección y caída, hay que llevar entonces o conducir estos encuentros más a trabajo de neguaza, de suelo, ¿sí? Es una de las propuestas que yo le he hecho inclusive a nivel federativo. Incluso los festivales a nivel nacional, les dije que tenían que cambiar esa modalidad de llevar a los niños a un tatami a enfrentarse con un árbitro en la mitad para que los direccione. Hay que acabar es como con esa, o acabar no, es cambiar ese chip. Dejémoslo que juegue, como dije al principio en mi intervención, dejémoslo que el niño se divierta. Después de que el niño sea divertido, se empieza a hacer el desarrollo de la competencia. En Japón lo hacen. En Japón los niños de judo no están compitiendo, están divirtiéndose. Después de que entran a las categorías para empezar a hacer su proceso competitivo, entonces ya hay un entrenamiento que va direccionado y que va pues con unas cargas especializadas para poderlos llevar a ese objetivo. Gracias. Muchas gracias, sensei. Vamos entonces a una pequeñita pausa y continuamos con este do marcial.
ya el sensei Pío entró al tercer bloque, que es la competencia deportiva. La competencia deportiva en las artes marciales ya ha mencionado algunos elementos importantes y vamos a mirar otros. Por ejemplo, la adaptación de los reglamentos de competencia. En judo se ha hecho, en hapkido se ha hecho, en karate se ha hecho. Vamos a explicarles a los papás y a las mamás que nos están escuchando en este momento cómo se está manejando la competencia deportiva en estas artes marciales, en Sensei. Hablando pues de competencia. Sensei. ¿Aló? Sí. ¿Me repite la pregunta, por favor? Estamos hablando de las adaptaciones de los reglamentos para la competencia de los niños. Ya usted ha mencionado que hay unas normas que nos dicen que los niños tienen unas edades específicas para la competencia, hablando después de competencia a competencia. ¿Cuáles son las adaptaciones que ha tenido el reglamento de judo para que los niños hagan esta actividad? Usted nos habla de festivales. ¿Cuáles son las adaptaciones? Vamos a explicar a los padres de familia cómo el judo afronta esta adaptación de los reglamentos. Bien, a ver, el reglamento como tal está digámoslo, construido, está escrito y para que se desarrolle para la alta competición. Entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, hay que manejar tiempos totalmente diferentes. Segundo, hay que eliminar, por ejemplo, el mate, que es para el combate. Tercero, los niños ninguno pierde, todos ganan, independientemente de las acciones que se hagan de proyección, sea en el suelo, o sea arrodilladito, o si están de pie, si está permitido. Se marcan las puntuaciones, pero no hay una calificación dentro del tablero electrónico, simplemente se van sumando. Y al terminar el ikiwake, que es empate. Cuarto, se evitaron hacer agarres que vayan a abrazar el cuello. Son técnicas de judo que se denominan kochiguruma, que es una técnica en la que cuando el niño abraza y lanza al otro, lo primero que va a tener de impacto es el hombro del niño, y ahí es donde van a haber lesiones. O si coloca la manito, hay dislocación de codo. Se elimina esa técnica. Si un niño abraza el cuello, inmediatamente se le dice, pare, no puede hacer eso. Entonces, lo que se ha buscado es adaptar el reglamento para que el niño pueda disfrutar de eso, ¿sí? Pero vuelve y aparece lo que dije ahorita. El árbitro puede estar, pero el árbitro que esté también de judogi, no que esté con el traje de arbitraje, porque empieza a tener como ese tinte competitivo. Entonces, más bien, el festival lo va a direccionar con el reglamento adaptado a las necesidades del niño, pero lo más importante ahí es no hay no hay perdedor ni ganador. Hay empate y todos son ganadores. Gracias. Maestro, súper interesante ese aporte desde el tema de la adaptación del reglamento a la competencia en estas etapas iniciales. Sensei Juan David Cañón, ¿qué tiene para aportarnos frente a este tema? Usted que tiene tanta experiencia y la escuela de la Universidad de Antioquia tiene tanta participación. Bueno, aquí hay una cosa importante a analizar acá. Lo que hemos visto en karate ha sido más un afán de orden competitivo, por así decirlo, por lo menos lo que yo he visto, que es lo que se ha establecido en las diferentes categorías, tanto infantiles como en las superiores. Entonces uno ve que las adaptaciones a los reglamentos son más de orden de protección de la salud de los niños que otra cosa. Y básicamente, pues, el cumplimiento de este decreto 1085 del 2015 que nos hace referencia el Sensei Pío, con esas restricciones de competencia en los deportes que ellos han clasificado o que el Ministerio del Deporte ha clasificado como deportes de colisión, donde están las artes marciales como tal. Tuve la oportunidad de observar
propiamente en Francia, cómo desarrollan algunos eventos de participación con los niños, y ellos todo el tiempo están enfocados casi que a dos cosas. El primero, el disfrute de los niños en unos eventos de festivales, y el segundo, el disfrute de los padres de familia de esos eventos de festivales. Ellos ven la participación de los festivales como la oportunidad de poder tener un mejor recurso y un mejor elemento de valor respecto a otras cosas distintas, porque la competencia de las artes marciales pues la tenemos en los videojuegos, las tenemos en otro tipo de cosas que no son propiamente deporte. Entonces, eso por un lado. Por el otro, hay que entender la norma que nos está restringiendo esa participación, entender que lo que se pretende es que en determinadas edades haya un desarrollo en términos pedagógicos, en términos de formación física, en términos de formación social, intelectual, motriz por parte de los niños. O sea, la norma no nos está diciendo que tienen que competir. Entonces, el objetivo que plantea el ministerio es muy claro, es un mejor desarrollo en estos niños, es preservar los derechos que tienen como niños. Ya tocaría que tengamos unas personas capacitadas y que nos permitan unificar los objetivos y sensibilizar a las personas que lo más importante es el bienestar de ellos y el goce de la actividad por encima de un triunfo o no. Ya el triunfo será para cuando tengan pues otro tipo de habilidades desarrolladas, pero en este tipo de edades, mientras no se disfrute lo que se haga, vamos a tener personas que no van a durar mucho tiempo en el arte marcial. Muchas gracias, Sensei Juan David. Vamos a dar un paso por el Facebook, por los comentarios que tenemos aquí en el Facebook Live. Esta pregunta es para los tres invitados. La hace la docente orientadora de la institución educativa Ciudad de Itagüí, que dice: ¿cómo creen que se encuentra el equilibrio entre el disfrute de la actividad, la marcialidad y el espíritu de esfuerzo que se asocia comúnmente con las artes marciales? Nuestros invitados nos responden. ¿La puede repetir la pregunta, por favor? Sí, dice: ¿cómo creen que se encuentra el equilibrio entre el disfrute de la actividad, la marcialidad y el espíritu de esfuerzo que se asocia comúnmente con las artes marciales? Profe, ¿empiezas tú o empiezo yo? Sensei. Maestro Junior. Le delego a usted el inicio. Bueno. Pues yo ya respondí en el chat, pero bueno, no hay problema. Listo, muy bien, vea. El equilibrio entre el disfrute de la actividad marcial y el espíritu del esfuerzo que hace el niño, eso va en línea. O sea, en primer lugar, la marcialidad, ¿qué es lo que está haciendo en el niño? Orden, disciplina. Disciplina que le va a permitir poder actuar en cualquier situación, llámese escuela, llámese casa, llámese la cancha donde juega. Disciplina como ser humano que entiende que hay que estar con otros pares haciendo las actividades que se tengan que desarrollar. Entonces, esa marcialidad nunca se va a perder. Ese equilibrio, ¿cómo se lo da frente al desarrollo de la competencia como tal o frente al desarrollo de la actividad que está el niño desarrollando en el festival? Mire, eso es tan importante como la ovación que le hace el mismo entrenador que está con los niños, que le está diciendo: bien, lo hiciste muy bien, genial, pudiste inclusive llevarlo a tal parte, mira, viste que lo pudiste desequilibrar. O sea, ver ese entrenador que busca de que el niño pueda sentirse tranquilo en lo que realizó, le va a permitir entonces que haya ese equilibrio entre mente, cuerpo, ¿sí? En esa parte emocional, y a la vez el niño se va a sentir de que está haciendo las cosas como es, independientemente del resultado. Entonces yo creo que, como pregunta la profe, eso va siempre direccionado desde lo que se inicia en la clase, que es la marcialidad. Por eso se saluda, por eso se hace una venia, por eso se solicita permiso, etcétera, que tenemos muchos aspectos en las disciplinas marciales que conllevan a eso.
Sensei Juan David, maestro Jonier, otro aporte. Bueno, nosotros, como dice el Sensei Pío, la marcialidad siempre va en todo momento. Entonces ellos desde que entran y se les inculca y se les enfatiza que el arte marcial se lleva en todo momento, hasta incluso esté en la casa, de manejar ese respeto y esos valores, pero de otra forma simultánea se estimula mucho para que ellos mantengan esa energía alta, sea por medio del juego, por medio de los ejercicios lúdicos. Y nosotros, ahorita también les quería contar, y va de la mano con eso, nosotros para estimular en los festivales, porque como ahorita hablaba, no es competencia, sino festivales, y los niños disfruten, nosotros les damos una valoración a los niños cuando están compitiendo. Y ellos, como dice el sensei, no ganan ni pierden. Eso no gana ninguno ni pierde ninguno. Simplemente unos pueden ganar más que otros. Pero para ellos simplemente una percepción de un logro individual. Y nosotros lo asociamos muchas veces, digamos, con las calificaciones los puntajes que les damos, se los damos, digamos, puede ser superhéroes. Entonces, si saca X superhéroe, entonces él dice, uy, me fue muy bien. El otro sacó tal otro superhéroe, puede que no sea un superhéroe tan fuerte, pero él también quedó contento porque hizo su mayor esfuerzo, sin perder esa disciplina y esa marcialidad independiente del resultado. Pero todos salen contentos porque todos sacaron un resultado positivo. Entonces se logra siempre ese estímulo. Eso es como un acondicionamiento, pues, como operante dentro de la parte pedagógica, donde es el estímulo y él lo va asociando y se va sintiendo bien, y además se le trabaja la marcialidad en paralelo, entonces nunca pierde ni una ni la otra. Eso es lo que nosotros buscamos en Hapkido. Bueno, este tema de los niños en artes marciales es un universo muy amplio, pero no podemos terminar el programa sin mencionar el papel fundamental de los padres de familia, ese papel que es importantísimo no solamente en las artes marciales, sino en la formación deportiva e iniciación deportiva. Entonces, vamos a encontrar que son muchas facetas que pueden cumplir los papás en este proceso. Para ir como dándole una finalización al programa, al tema, vamos a escuchar a los maestros unas recomendaciones para los padres de familia, que pueden ser muy sutiles, pero que pueden en un momento determinado favorecer o derribar, digámoslo así, derrumbar un proceso de iniciación deportiva en las artes marciales. Maestro Pío, los padres, ¿qué fallos tenemos los padres cuando estamos con nuestros hijos en estas prácticas? ¿Qué debemos de evitar? Bien, en primer lugar, no los sobreprotejamos. Dejémoslos que ellos sean como son. 2, acompañémoslos siempre y disfrutemos de lo que están haciendo. Y el maestro que está en la clase es el que está haciendo todo el control. Dejemos que él lo pueda desarrollar como tal. Y 3, el niño es una esponja de aprendizaje inmensa. Ese disfrute lo va a tener él y usted goce con él. Esa es mi recomendación. Sí. Maestro Jonier, usted que desde el Hapkido, ¿qué le puede recomendar a los padres de familia? Un apoyo constante y dejarlos ser en la clase. Que sin ellos intervenir en la clase, dejar que ellos disfruten de su clase. Sensei Juan David. Bien, lo primero es que si ellos han delegado en un entrenador, en un instructor, en un sensei, en un maestro de un dojo, un doyan, pues su confianza para dar una instrucción o dar un nuevo conocimiento en artes marciales deben ser coherentes con esa confianza y pues darle toda esa confianza a ese entrenador, a ese maestro que está dirigiendo el proceso, preferiblemente sin tener algún tipo de intervención, porque pues eso dificultaría justamente ese reconocimiento de autoridad y dificultaría la labor de ese maestro o ese sensei que está al frente. Lo otro es, el padre de familia debe ser el primero que debe estudiar y conocer el arte marcial en el que está su niño. O
sea, no, pues porque es un tema de responsabilidad. Y tercero, debe conocer también las edades, el tipo de desarrollos cognitivos, de desarrollos motrices en los que se encuentra el niño, para poder saber pues qué exige y qué no exige, y valorar todo el tiempo, motivar todo el tiempo al niño a esa práctica para poder comprender qué dificultades, pero también qué destrezas empieza a ir desarrollando. Bueno, John Fernando, tenemos más participación de los oyentes en nuestro chat. Sí, tenemos una participación amplia y queremos hacer esta pregunta que es muy importante. Alexandra Estrada pregunta: ¿por qué cuando los niños llegan a las elecciones a los sensei se les olvida la esencia del deporte? Me refiero al espíritu y a la formación integral del niño. Los ven como posibles medallas y nada más. Es una apreciación bastante fuerte, y que nos gustaría saber nuestros invitados qué piensan respecto a eso. Cuando se deja de ver el niño se pierde la esencia del deporte, y puede pasar que algunos entrenadores los vean como medallas, como posibles medallas. ¿Qué tienen para aportarnos frente a este aporte? Yo creo que lo que nos pregunta la señora es una cosa bastante dura, porque se ha convertido en un mercado de medallas, y eso es triste. Primero que todo, yo vuelvo y recalco, primero está la felicidad del niño, ¿sí? Y cuando llega a las categorías en las que ya está compitiendo, lo primero que hay que hacer es ese fortalecimiento para que ellos puedan adquirir todo el conocimiento, todo el aspecto técnico, y a la vez que puedan empezar a entender que en primer lugar me estoy superando, soy yo. Mi primer competidor soy yo. Yo compito conmigo mismo. Entonces, importantísimo lo que ella dice: no convertir nuestra arte marcial en ese mercader de medallas. Lógico está, eso está completamente relacionado con los resultados que exigen las diferentes entidades deportivas o de deportes cuando tienen contratos con profesores. Pero más allá de eso está un ser humano, y primero prevalece eso, y después seguirán los resultados. Pero es una jalón de orejas que la señora nos hace, totalmente. Maestro Jonier, bueno, ahí nosotros, yo siempre hago énfasis cada que hablo de las artes marciales, para que todo el mundo sea consciente. Yo sé que los sensei, porque llevan un gran recorrido, son muy conscientes de eso, pero incluso hay practicantes, hablo hasta de cinturón negro nuevo, que no hacen diferencia entre arte marcial y deporte marcial. Nosotros en Antioquia, el Hapkido antioqueño, siempre se tiene que entrenar arte marcial, es prioridad. Y la parte deportiva es solo una opción. Entonces el que está en la parte deportiva, por ende, tiene que estar haciendo el trabajo marcial, que es donde está toda la parte de formación de valores. Y ya el que está sometido a la parte deportiva tiene otro canal que es complementario, pero tiene otro enfoque diferente. Entonces, para que esto nunca se pierda, nosotros siempre tenemos que primero con los clubes la formación marcial, y hasta cierta edad no se le deja entrar a la selección y a la preselección. Ya cuando cumplen cierta edad, ya empiezan a entrar a la adolescencia y empiezan a competir oficialmente. Ahí es donde ellos tienen la posibilidad de hacer el trabajo deportivo sin abandonar el trabajo marcial. Sensei Cañón. Bien, hay un contexto que es importante mencionar. Ese contexto es fundamental. Normalmente los entrenadores que están vinculados con institutos de deportes y recreación en diferentes niveles, bien sea en el ámbito municipal o departamental que tienen a cargo niños, están siendo sometidos normalmente a presiones de resultados deportivos.
y pues de esos resultados deportivos muy seguramente va a depender su continuidad en esa contratación siempre que se pueda. Eso hace que estos entrenadores puedan alejarse de ese elemento prioritario que es el disfrute de las personas que están siendo instruidas, en este caso niños, y lo reemplace por resultados técnicos. La marcialidad es algo que el deporte siempre tendrá como intención cuando estamos hablando de las artes marciales. Entonces, ese carácter y esa fundamentación de artista marcial que tenga ese maestro al frente también va a ser determinante en ello. Pero básicamente pienso que es el resultado de esas presiones por las cuales pasan los entrenadores que están vinculados a algún tipo de instituto, y también, claro, el interés que tenga ese entrenador. Si es un entrenador que le es más importante una medalla que la satisfacción de un niño, pues no vamos a tener un resultado distinto a procesos que no deben realizarse y que ignore justamente esas etapas de desarrollo cognitivo, esas etapas de motricidad que son propias de las edades que tiene, y que reemplace el juego, que es un elemento tan importante en cualquier proceso de esas enseñanzas, por una instrucción y por unas ejecuciones y un querer desarrollar capacidades que no debería estar desarrollando en edades tempranas. Bueno, compañeros, yo creo que el tiempo nos cogió. Este tema es muy amplio, este tema es muy apasionante para los que somos parte de las artes marciales, como instructores, para los que somos docentes, licenciados, para las personas que practican las artes marciales. Es un tema muy apasionante, tiene muchos componentes. En el día de hoy, pues creo que hemos mencionado a nivel general estos temas. Me parece que nos falta todavía más temas, pero para eso tenemos el Do Marcial. El Do Marcial es para que cada 8 días podamos encontrar todos estos temas y poderlos desarrollar mucho mejor. Vamos cerrando entonces, John Fernando. Bueno, agradecemos a todos los escuchas, a todos los que le están apostando a este Do Marcial, que nos escuchan cada semana con temas variados, y bueno, nos despedimos esta noche agradeciendo a los tremendos invitados que tuvimos con sus aportes. Realmente es un momento muy, muy interesante, y lo que está pasando con este Do Marcial y con esta iniciativa para agrupar, para acercar a las distintas artes marciales y darles una voz en este espacio donde podamos compartir y conversar. Agradecemos, además de nuestros invitados, como decía, a todas las personas que participaron en el chat, con sus comentarios, con sus preguntas que enriquecieron mucho el tema. Y bueno, seguramente tendremos otros momentos para profundizar mucho más en los temas. Qué rico que se nos quede corto el tiempo para tanto que tenemos para contar y para compartir. Esperamos entonces que nos sigan escuchando en este Do Marcial, y bueno, nos vemos en 8 días. Igual seguimos respondiendo preguntas y las participaciones de todos. Feliz noche, y nos vemos en 8 días en un nuevo Do Marcial.